En contexto, le adelantaba al inicio del programa que esta fue una semana de buenas noticias y vaya que hay que destacarlas cuando hay buenas noticias, ¿no? En este movimiento de información que hay todos los días. Y me estoy refiriendo a una buena noticia para Sonora, para una de las regiones de Sonora, particularmente para la región de Cananea, porque los trabajadores de la mina de Mexicana del Cobre de Grupo México recibieron el PTU, que es la participación que tienen los trabajadores por las utilidades que obtiene una empresa, en este caso Mexicana del Cobre. Ese reparto fue cercano a los 2,000 millones de pesos. 2,000 millones de pesos que se repartieron en alrededor de 2,200 trabajadores. Es decir, cada una de los trabajadores recibieron más o menos por el orden de cerca de los 500,000 pesos. Bueno, ¿qué es el PTU? Bueno, es un derecho constitucional en México que busca que los trabajadores pues, se beneficien directamente del éxito económico que tiene la empresa. Pero el que sabe del tema y sabe bien del tema es Moisés Gómez Reina, quien cada sábado nos ayuda a echarle la mirada al contexto nacional. Moisés, buenos días, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. El gusto es para mí, Jesús, como siempre. Fíjate que buen tema y bien como lo abordaste, porque en medio de tantas malas noticias, pues la verdad es que una noticia de esta naturaleza, pues es siempre generosa, ¿no? Yo creo que sí. A ver, Moisés, ¿qué es el PTU? ¿Qué es el reparto de utilidades y cómo funciona? Mira, pues como tú lo dijiste, es un derecho constitucional que está regulado ahí en la Ley Federal del Trabajo, en donde las empresas tienen que distribuir parte de su utilidad fiscal neta entre los trabajadores. Hay pues dos elementos que se toman para poder tener este reparto. Uno es según los días laborados por los trabajadores, incluyendo los días en donde están incapacitados, ¿verdad? Y otra es de acuerdo al salario devengado. Esto pues te da finalmente el monto al que has hecho referencia, cerca de los 2,000 millones de pesos. Y bueno, hay un tema ahí, fíjate que el monto individual de días trabajados, de salario percibido y de topes legales hubo una reforma en el 2021 en donde dice que este reparto no puede exceder los 3 meses de salario Ok. en promedio. Sin embargo, eso queda un poco en el caso de algunas empresas, pues de lado, porque hay empresas que negocian con sus sindicatos, con sus trabajadores, pues para no aplicar esos topes. Claro. Entonces garantizan el reparto de ese reparto completo del 10%, y este es el caso de Grupo México, de la Minera México, quienes lo han venido haciendo de manera regular así. Hay un tema que es importante decir. Este PTU representa, pues además de un buen aliviane para los trabajadores, es como mayor inclusive en muchas ocasiones que el tema de los aguinaldos, y dándose en esta época, pues les da un respiro adicional, Jesús. Claro que sí. Y sobre todo para la región, porque Eso. pues cuando hay ingreso, hay consumo, y cuando hay Eso. consumo, pues hay inversión, y cuando hay inversión, pues hay prosperidad, Jesús. Eso te iba a decir justamente, o sea, el impacto en la economía regional y particularmente en la economía local. Es como mejor no lo pudiste haber descrito, es un buen alivianón. Los comercios, el comercio se dinamiza, más en este momento porque está pasando la economía mexicana, Moisés. Sí, sobre todo porque precisamente la minería, y esto es importante decirlo porque hay elementos a veces falsamente estigmatizadores de la minería, Sí. algunos con razón, algunos de manera creada de manera artificial, pero la minería es de las industrias que tendrá y seguirá teniendo un buen impulso en la economía, sobre todo el cobre, para el caso de la industria.
como es el caso de que nos está ocupando, mi querido Jesús. Muy bien, estoy conversando con Moisés Gómez Reina, economista, analista político, maestro en Derecho, estamos en el contexto nacional. Moisés, fíjate, pensaba yo cuando veía esta nota, decía, ¿qué fuera de la utilidad de las empresas mineras si hubiera una mayor agilidad de permisos gubernamentales, si se quitaran una serie de trabas que ya sea por burocracia, ya sea por ideología, se van imponiendo sobre la marcha? Imagínate qué impacto tendría para los trabajadores en cuanto a ganancias por concepto de utilidades esto. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, pues yo creo que primero hay que hacer una referencia, y Sí, tienes toda la razón, ¿qué representa la minería en Sonora? sí. Representa, algunos datos te dicen el 20, 21% del PIB estatal. Sí, Algunos otros yo traigo el registro de que te representa cerca del 25%, porque no solo te reactiva este tema que estamos tocando, que es el de los empleos, y los buenos salarios, sino te activa los proveedores, te correcto. activa el comercio, los servicios, etcétera, etcétera. La minería en Sonora le pega pues a 22,000 empleos directos. Y bien remunerados, ¿eh? Hay que decirlo de manera particular. Hay trámites que te van deteniendo Uh-huh. la prosperidad y el progreso. Hay trámites y hay regulaciones, lo dividiría como que en dos partes, ¿no? Sí, La primera, pues, inclusive ahí está detenido el tema de las concesiones mineras, están detenidas manifestaciones de impacto ambiental, están detenidas concesiones de agua, están detenidos registros patronales ante el IMSS y las licencias locales. Y aunque el reparto de las utilidades no está vinculado directamente a estos trámites, pues los retrasos claro. sí en los permisos, pues sí afectan la rentabilidad de las empresas. Entonces te decía, pudiéramos hablar de un trámite como estos que te estoy diciendo, pero por otra parte, la inhibición que hay de la inversión. Acaba de haber unas modificaciones legales, inclusive fiscales, para aumentar el tema de las tasas de impuesto para la minería. Y esto, bueno, te afecta porque finalmente a la minería, pues es una industria, es una actividad económica que tiene competencia. Tenemos competencia por Perú, tenemos competencia con Chile, tenemos competencia con Canadá. Y como todos los inversionistas, si los inversionistas ven que hay mejores condiciones para obtener utilidad en otras regiones, pues obviamente sus inversiones se van a otro lado. Claro. Me parece que uno de los elementos importantes es mejorar esta gestión de permisos, de trámites como clave para el crecimiento de la minería, la generación de empleos, y precisamente que se dé esto que está pasando esta semana en la región de Cananea, Jesús. ¿Por qué se detienen? ¿Cuáles las principales razones que alcanzas a ver por las que se detienen o se demoran o se retrasan este tipo de permisos o que se impulsan este tipo de regulaciones que suelen luego entorpecer el desarrollo de la industria? Pues mira, básicamente por el desmantelamiento de las dependencias. Hay una malentendida austeridad que se convierte en austericidio, Sí. en donde finalmente despojas a las dependencias de personal, les limitas la modernización tecnológica. Fíjate, Canadá y Chile tienen mecanismos para el tema, por ejemplo, de los impactos ambientales o de los permisos de regulación laboral o inspección. Ya están digitalizados, ya existe llegó la modernidad, llegó prácticamente el siglo XXI, y lo que hemos comentado aquí, el gobierno federal está en un proceso de involución, es decir, de retroceso. Fíjate, todos los trámites de la minería antes se realizaban en Hermosillo, ahora los tienes que ir a realizar A México. nuevamente a la Ciudad de México. Uh-huh. Como en la época de Don Porfirio, ya no es el siglo XX, es el siglo XIX, Sí. en donde para hacer un trámite, para dar de alta, para darle seguimiento a una concesión, pues tienes que ir tienes que tomar el vuelo o el ferrocarril, como en la época de Don Porfirio, ir a Guadalajara o a la Ciudad de México
hacer una gran fila, y me parece ser que hay un desmantelamiento y una involución en los procesos de modernización, y eso te retrasa los trámites. Y por otra parte, hay una malentendida convivencia entre los sectores productivos y la sustentabilidad. Sin duda, Jesús, es importante cuidar el medio ambiente. Claro. Sin duda es importante cuidar nuestras aguas, nuestros ríos, nuestros mares, nuestro medio ambiente, nuestros bosques, nuestras zonas de protección ecológica, pero eso en el mundo se ha avanzado muchísimo y hay una posibilidad de convivencia entre el desarrollo y la sustentabilidad, y esto no está entendiéndose del todo bien en el gobierno federal, Jesús. Estoy completamente de acuerdo contigo, y si a eso le sumas que tú hablabas de intereses de artificio, pues artificiales, luego hay otros grupos también alrededor con un medioambientalismo bastante retrógrado, un medioambientalismo bastante obsoleto, pues que vienen y pegan también en este desarrollo, Moisés. Así es, y me parece que hay muchas cosas por hacer. La verdad es que la minería tiene muchos retos hacia el futuro. Hay un gran potencial y hay buenas prácticas internacionales para mejorar la distribución equitativa de los beneficios. Este ejemplo de la participación de los trabajadores, las utilidades de la empresa, es buen ejemplo, pero hay otros más. Hay otros más que me parece ser que es importante destacar, Jesús. Estamos en contexto, estamos platicando, y gracias, le agradezco que me haya aguantado un par de minutitos en la línea, a Moisés Gómez Reina, economista, analista político, maestro en Derecho, y estamos platicando sobre la importancia de la minería para Sonora. Moisés, nos quedábamos, porque nos alcanzó el corte, en los retos que decías tú a futuro para la industria minera. Si gustas, vamos cerrando con eso para luego entrarle al otro tema que traemos. Mira, a mí me parece que es importante esta distribución de las utilidades, uh-huh. Sí, pero hay algunos elementos que debieran de ayudarnos a incrementar esta distribución equitativa de los ingresos. Por ejemplo, el fondo minero, Jesús. Correcto. El fondo minero era algo que le funcionaba mucho a algunas de las comunidades, porque no había, cuando la minería se acaba, finalmente ya no hay nada más, ¿no? Y entonces las comunidades o las localidades se quedan desprovistas de infraestructura, y entonces el tema de los fondos de desarrollo regional como el fondo minero son importantes. Hoy hicieron una conversión, el dinero que se tenía contemplado en el fondo minero, pues ahora lo meten a la licuadora federal, y igual se pierde, termina beneficiando a otras actividades, sí, se dispersa, o a otro tipo de gastos. Me parece que hay un tema importante también, que es la participación comunitaria en las decisiones. Hay ejemplos importantes en donde tanto Perú como Chile, como incluso Canadá, tienen la participación de las comunidades en las determinaciones o en las decisiones. Hay una transparencia en el uso de los recursos, en el tema de las inversiones, para poder avanzar en eso, y hay acuerdos de impacto y beneficio. Es decir, siempre es importante señalar que muchas de las problemáticas que se presentan en las propias localidades y en las comunidades es porque las propias familias no se sienten con un nivel de apropiación de lo que está pasando ahí. Entiendo yo que Grupo México ha avanzado mucho en eso. Desarrollo comunitario. Es decir, en el desarrollo comunitario, en la incorporación inclusive en mecanismos de desarrollo comercial en algunas de las localidades o de proveeduría. Y me parece que el tema tiene que ver con muchos de los elementos que tienen en la participación de las diferentes instancias del gobierno. Si los gobiernos federales o estatales no contribuyen con una inversión, es decir, no solo se trata de que la empresa contribuya, sino también que haya, en el marco de las regulaciones, claro, en el caso del fondo minero,
o en el caso del desarrollo comunitario, pues los par y paso empresariales. Sí. Es decir, si hay un par y paso cuando hay inversión en infraestructuras entre los gobiernos federales, estatales y municipales, pues la verdad es que la contribución de los pares y paso de las empresas con los gobiernos contribuye al desarrollo regional de las localidades y de las comunidades, Jesús. No solo en términos de infraestructura de agua, de carreteras, de caminos, sino centros de salud, educación, centros escolares, entre otras cosas, Jesús. Totalmente de acuerdo, es una especie de tomatodos, ¿no? Ahora sí que todos ponen, o sea, que pusieran los gobiernos en buena onda, que pone la comunidad y evidentemente pues pone la empresa.